quiero hablarles del tema que nos había quedado pendiente, que es el de pronto pago laboral. ¿Qué es el pronto pago? El pronto pago es anticipar la fecha de cobro y no esperar a que el proceso continúe y que estos créditos, en este caso los laborales, cobren junto con el resto de los créditos del deudor o del fallido. ¿Por qué? Porque estos créditos laborales tienen carácter alimentario y por lo tanto urge que el trabajador los cobre en tiempo y forma para poder asegurar la subsistencia. ¿En qué difiere de un privilegio? En que el privilegio lo que determina es que un crédito va a ser pagado con prioridad a otro, pero en el mismo momento. Se liquida un bien, primero se pagan los privilegiados y con lo que queda se paga el resto de los créditos. El pronto pago lo que dice es que vamos a anticipar la fecha de pago antes de liquidar los bienes, antes de llegar a un acuerdo en el caso del concurso preventivo, y vamos a pagarle a estos créditos laborales que tienen privilegio especial y general, porque esto es condición sine qua non, lo que vamos a hacer es anticipar el pago. ¿A qué momento? Al momento en que hayan los primeros montos líquidos. O sea, si estamos en concurso preventivo, a medida que se van generando ingresos del curso normal del negocio, se van a ir pagando estos créditos laborales. Y si estamos en una quiebra, con los primeros fondos líquidos se pagan los pronto pagos laborales. Y luego sigue el proceso, se presentan a verificar el resto de los créditos, se conforma el pasivo, se recupera el activo, se liquidan los bienes y se hace la distribución en el caso de la quiebra y ahí se ve cuánto habría que haberles pagado realmente y se hace todo el detalle. Pero en realidad a esta gente se le paga antes. ¿Cómo se reconoce un crédito pronto pagable dentro del concurso? Hay dos vías. Una, que estén incluidos dentro del informe preliminar que hace la sindicatura, en el del artículo 14, inciso 11, y por lo tanto el juez lo va a ordenar de oficio que se paguen estos créditos, o no se encontraban incluidos y son solicitados por el acreedor al que le asiste el derecho, y en este caso se va a presentar directamente y va a solicitar el pronto pago de su crédito. ¿Cuándo puede ser este caso? Cuando existan, por ejemplo, empleados del negro que no hayan estado en el informe que hace el síndico, porque obviamente no está en la nómina al que él tiene acceso. Entonces se presenta el acreedor, pide el pronto pago y ingresa a nómina. El informe del artículo 14, inciso 11 de la ley, se presenta dentro de los 10 días contados a partir de la aceptación del cargo. Surge de la revisión que tiene que hacer exhaustiva de la documentación legal y contable del deudor y tiene que pronunciarse específicamente sobre la existencia de créditos pronto pagables. Y luego, en función a este informe, el juez dispone de oficio el pago de estos créditos en función a los fondos que haya disponibles. Cuando es a pedido del acreedor, dentro de los 5 días que el acreedor hace el pedido, se corre vista al síndico y al concursado en el caso que sea concurso preventivo. Obviamente que si es quiebra, solo al síndico. Solo se corre vista, o sea, se informa al síndico. El síndico acá no tiene que hacer más porque el que resuelve es el juez. Y con esta resolución judicial firme, cuando lo admite al pronto pago, tendrá todos los efectos de la cosa juzgada material y por lo tanto se dará con ese acto por verificado el crédito dentro del pasivo concursal. Y el deudor puede apelar dicha resolución o, en su defecto, el síndico si estuviéramos ante una quiebra. Si la solicitud de pronto pago es rechazada, ahí el acreedor laboral puede iniciar un juicio ante el juzgado laboral que corresponda para que le sea reconocida su carácter de empleado del concursado o del fallido. O sea, puede iniciar en el juez natural que le hubiera tocado un juicio paralelo al del concurso. ¿Cuándo el juez puede autorizar que se incorpore un acreedor al pasivo concursal y autorizar el pronto pago? Aunque sean relaciones laborales no registradas o cuando son deficientemente registradas, o sea, cuando son, por ejemplo, empleados que trabajan jornada completa y están dados de alta solo por la media jornada. Cuando el juez deniega el pronto pago,
lo va a hacer solo si existe duda sobre el origen o la legitimidad del crédito, cuando los créditos se encontraren controvertidos, o sea, ya exista un juicio en el cual se está llevando adelante esto, entonces el juez prefiere esperar a ver qué resuelve el juez natural, y cuando existiera sospecha de que hay connivencia entre el deudor y el acreedor laboral que pide el pronto pago. O sea, cuando existe la posibilidad de que el deudor esté inflando su pasivo con un crédito laboral. No sé si queda clara la figura. O sea, si ustedes se fijan, este punto 3 está íntimamente ligado con la existencia de dudas sobre la legitimidad o el origen de este crédito. En el régimen original de la 24.552, en el concurso preventivo, el beneficio se calculaba en función al giro ordinario de la explotación. Ahí, en función a los fondos que se iban generando, el juez autorizaba retener cierto porcentaje y ir pagando. En la quiebra, en función de los primeros fondos obtenidos. Cuando se reforma a través de la ley 26.086, dice que deberán ser abonados en su totalidad si existen fondos líquidos. En caso contrario, si no existieran estos fondos líquidos, el síndico deberá afectar el 1% del ingreso bruto de la concursada a pagar estos pronto pagos laborales. Ojo que habla de los ingresos brutos, no habla de ganancia bruta o de ganancia neta. O sea, con los primeros fondos que ingresan, pagan eso, ¿no? O sea, no pagamos, no mantenemos el giro de la actividad, no pagamos proveedores ni nada. Lo primero que se paga es el pronto pago laboral. Cuando se vuelve a modificar a través de la ley 26.684, se aumenta el monto mensual al 3%, siempre sobre el ingreso bruto de la concursada. Y acá hay una divergencia entre la forma en que se intenta proteger al crédito laboral, o sea, los trabajadores dentro de la ley de concursos y quiebra, que los legisladores consideran óptimo, y aquel que la doctrina considera óptimo. Nosotros tenemos una doctrina sumamente amplia al respecto, gente que a nivel internacional es súper respetada en el tema, y nuestra doctrina lo que dice es que en realidad estos créditos laborales no pueden estar dentro del concurso. Cuando una empresa se concursa o pide quiebra o le piden la quiebra, o sea, quiebra directamente, a estos créditos laborales habría que sacarlos del sistema de concursos y quiebras y que automáticamente operara una especie de seguro de desempleo y que pudieran seguir cobrando. Pero bueno, el legislador no lo entiende así, siguen siendo parte del proceso, siguen teniendo que esperar un montón de tiempo y la verdad que no siempre es posible hacer estos pronto pago en tiempo y forma.